¿Qué diferencia hay entre amor y placer? El placer es una parte de la vida. Y ojo, volvamos a decir, ¿el placer es malo? No, el placer no es malo, el placer es parte de la vida. Ustedes se imaginan lo complicado que sería la vida si no hubiera placer. Es más, la vida es tan sabia que ha puesto el placer al lado de cosas que nos podría costar hacer. Por ejemplo, si tú no comes, te mueres. Entonces el placer está unido a la comida, para que comas con gusto. Si tú no bebes, te mueres. Nosotros no aguantamos prácticamente mucho tiempo si no estamos bebiendo algún líquido, agua o lo que sea. Entonces está asociado el placer. Uno con una buena sed, glu, glu, glu. Entonces la vida es tan sabia que pone el placer al lado del beber. Al lado de las funciones fisiológicas hay placer. Aquí entre nos, donde no nos vea nadie. Como es de rico una buena miada, ¿no es cierto? Claro. ¿Ven cómo la vida te pone el placer en algo que te hace bien? Entonces el placer no es malo, pero el placer no es todo. Hay cosas que no dan placer y no quiere decir que no sean valiosas. Por ejemplo, estudiar para el examen de álgebra del lunes no necesariamente da placer, pero es importante y vale la pena hacerlo. Levantarme temprano para ir a trabajar no necesariamente da placer, pero es importante y vale la pena hacerlo. Lo mismo, perdonar a la persona que quiero, perdonar a mi amigo algo que mi amigo me hizo, no da placer. Pero si no hay perdón, esa amistad se va a destruir. Luego, el placer es parte de la vida y a veces va asociado al amor. Hay veces que estar contigo es un placer, dialogar contigo es un placer, darte un beso es un placer, tener una relación contigo es un placer, y hay veces que no es un placer, pero no quiere decir que no sea amor. Perdonarte es amor. Apoyarte en un momento de tristeza es amor y no necesariamente es placer. Si me llamas por teléfono y me dices que tu mamá está muy enferma, que te acompañe en la clínica, ese momento no es de placer, pero es de amor. Esa es la gran diferencia. El amor es más grande que el placer. Y un error que cometemos en la vida es buscar solo placer y se nos olvida el amor. Y el amor era más grande y era más importante que tener simplemente un instante de placer. Y lo otro, ¿cuál es la diferencia entre el aporte y la necesidad? La necesidad es pedir que me des, el aporte es todo lo que yo te puedo dar. ¿Es malo necesitar? No, es parte de nuestra naturaleza humana. Los seres humanos necesitamos. Como mínimo necesitamos que alguien nos lleve en bus. Necesitamos que alguien nos venda un pan. Necesitamos que alguien nos mire, porque si no nos miran sentimos que somos invisibles, que alguien nos sonría. Necesitamos. Todos tenemos necesidades. Pero no nos podemos quedar en pensar que los demás están ahí para que satisfagan nuestras necesidades. Yo también tengo que pensar en todo lo que yo puedo dar. Muchas veces en las relaciones con las personas creemos que lo importante es todo lo que el otro me puede dar y se nos olvida todo lo que yo tengo que dar al otro. Esa es la gran diferencia. El aporte es lo que tú tienes para dar a los demás y la necesidad es lo que los demás te pueden dar a ti para satisfacer tus necesidades y tus requerimientos. Pero no se te olvide que tienes un corazón grande, que eres alguien bello y hermoso, y ese alguien bello y hermoso con corazón grande tiene muchísimo para dar. No te puedes quedar simplemente en pensar que los demás te tienen que entregar y entregar y entregar a ti, y se te olvida que tú tienes mucho para aportar a los demás.